Bueno, ahora quiero que se acerquen aquí los representantes de las asociaciones de mediación. Ahora tenemos una pequeña mesa para explicaros cómo funcionan algunas asociaciones de mediación y qué son y por qué existen. Entonces, bueno, ahora están viniendo. Tenemos representantes de dos asociaciones andaluzas de Málaga. Tenemos una representante de una asociación de mediadores italiana, Donatella. Vamos. Y yo que, bueno, soy representante de la Asociación Europea de Mediadores. Sentaros aquí. Eso, sí, ese bolso hizo aquí. No, ya está. Pues quítalo, sí, ponlo por ahí, se puede decir. No posso estar yo. Es que somos tres. Yo me entro. Dámelo. Pues lo toco yo por ahí. Bueno, pues como os iba diciendo, ahora esta mesa, que le hemos puesto el nombre de Asociaciones y Mediación, la verdad es que, hombre, yo agradezco mucho al encuentro el que nos den un tiempo para explicar a los mediadores cuál es el papel de las asociaciones, por qué aparecen y qué ventajas tiene el pertenecer a una asociación. Las asociaciones en cualquier campo, cualquier ámbito de la vida, en principio aparecen para aglutinar a profesionales o afectados, para defender unos intereses comunes. En el caso de la mediación, por tratarse quizás de una técnica muy novedosa y muchas veces un poco desconocida, tienen además, para mi gusto, otro valor, otro sentido. No solamente es el defender el trabajo de los mediadores, apoyar a los mediadores a la hora de registrarse, de conseguir trabajar con un buen seguro de responsabilidad civil, todas estas cosas, sino tienen una marcada función de promoción de la mediación, de dar a conocer esta técnica, porque nos encontramos, imagino que todos os habréis dado cuenta, que tanto las instituciones públicas como organismos privados hay un desconocimiento tremendo de qué es la mediación, o sea, para qué sirve, cómo se debe realizar, cómo acercar a estas entidades a los procesos de mediación. Y creo que es fundamental el papel de las asociaciones. O sea, la unión hace la fuerza, sin duda alguna, y es la única manera de llevar un proyecto adelante, es la unión. Estamos, bueno, hay representantes a Inmaculada Jiménez, que es la presidenta de Soluciona, una asociación de mediadores de Málaga, Georgina Moreno Kuzner, creo que es Kuzner, ¿no? Lo he dicho bien, Sí, que es presidenta de Mediamos, y en representación de la Asociación de Mediatori Mediterranei. ¿Lo he dicho bien? ¿Está bien? Bien. Donatella de Muru. De Muru. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, voy a dar la palabra primero. Vamos a empezar con Inmaculada Jiménez Martín, que nos va a contar un poco pues la experiencia, cómo funciona su asociación, un poquito, y los proyectos que tenéis. Pues cuando quieras. Pues está encendido. A ver, prueba. A ver, ¿se me escucha? No. ¿No, verdad? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenos días a todos los que estáis aquí. No sé si se me escucha bien porque aquí no se enciende ninguna luz y no sé, pero yo voy a intentar. Técnicamente encendido para arriba. Técnicamente está encendido. Como decía, buenos días a todos los que estáis aquí y agradecer, por supuesto, la invitación a la profesora Esther Soto, que ha contado con nosotros. Yo voy a contaros un poquito la trayectoria de nuestra asociación. Soluciona nace en Málaga en el año 2002 y nace de la mano de unos compañeros que comienzan a intervenir o a participar en el proceso de gestación del SERCLA. No sé si habéis oído y tenéis noticia de lo que es el Sistema de Resolución de Conflictos de Relaciones Laborales de Andalucía. Es un organismo que depende de la consejería que lleva el tema laboral en Andalucía, y allí comienzan a formarse y a conocer y a tomar contacto con los primeros y número uno de mediadores internacionales. Estos compañeros nuestros, que son tanto graduados sociales como abogados, como psicólogos, son conscientes del potencial de la mediación como recurso en esta primera etapa, en el año 2002. Y entonces, decididos y sabedores de que no existía nada en esos momentos que acogiera esta herramienta,
pues deciden constituir lo que es nuestra asociación, que es la Asociación Malagueña para la Mediación de Conflictos. Soluciona, le decimos nosotros. Llevamos trabajando mucho tiempo. Las características fundamentales de nuestra asociación, aparte de saber que esta herramienta es válida y funciona, es la interdisciplinariedad. Como decía, los compañeros que la constituyen son de diferentes profesiones y se hacen conscientes, porque esto se recalca mucho en estas primeras clases de formación que reciben, en estos cursos primeros, pues la importancia de que la mediación hay que desligarla de la profesión de origen. Sin embargo, se nutre de todas las profesiones de origen. Esta es una característica importante. Otra es la comediación. Nosotros apostamos desde el principio por la comediación porque entendemos que precisamente esa riqueza de la interdisciplinariedad y las profesiones de origen ayuda a la hora de sentarte a realizar las mediaciones. Se nota muchísimo porque luego se crean pues unos vínculos. Primero funciona el cubrir muchos aspectos que un solo mediador es bastante complicado, porque como decía antes María Ángeles, el desarrollo, el ejercicio de la mediación, la práctica de la mediación agota, cansa, aunque luego tiene otras compensaciones, evidentemente. Como decía, la interdisciplinariedad, la comediación y además las ganas y el entusiasmo de trabajar. Cuando empezamos a andar, como vemos que no existe nada en marcha, al menos en nuestra ciudad, pues vemos que es necesario formar. ¿Y qué hacemos? Pues empezamos a organizar jornadas de divulgación y empezamos a contactar con la universidad para dar formación. El primer curso universitario que se realiza en Málaga, de la mano de la universidad, pues lo hace Soluciona. Este primer curso para mí es la entrada en la asociación. Yo no fui socia fundadora y entro en este momento. Aquí es donde, como yo digo siempre, quien descubre la mediación, el gusanillo le pica, se queda. Y esto es un camino por andar y un trabajo por hacer día a día. El campo es mucho y muy amplio. Y no solo si te quedas en uno, te pierden muchas cosas. Entonces, nosotros siempre contagiamos el entusiasmo porque hay que conocer, estar abierto, estar en todos los foros, hay que participar, hay que tener los oídos, los ojos, todo muy abierto y seguir formándose. Entonces, como decía, intervenimos en ese primer curso, en esa primera formación y posteriormente a ese curso universitario se organiza un experto, posteriormente un máster y nos damos cuenta que la formación está muy bien, hay que formarse, pero en nuestra formación, siendo nosotros mismos los organizadores, no existía práctica, o sea, la práctica era nula. Nos mandaron a hacer mediaciones para hacer la práctica de los cursos, pues a sitios que realmente no se hacía mediación. Estuvimos en el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia, estuvimos en fin, en sitios donde lo que es la mediación, eso no era ni mediación ni era nada. ¿Qué ocurre? Pues que detectamos que sigue existiendo una carencia. Entonces, a nosotros nos llegan mediaciones extrajudiciales, sin embargo, son pocas. Y el problema fundamental, y por qué no llegan pocas, es porque es un recurso que no es conocido. No es un recurso al que la gente se le ocurra de primera mano acudir, pues como acude un psicólogo, acude a un abogado, acude a un médico. Ese es el problema fundamental de base que tenemos, ¿vale? Entonces, nosotros detectamos eso, ¿y qué hacemos? No nos quedamos sentados en nuestra asociación de brazos cruzados diciendo, bueno, pues ya nos llegarán las mediaciones. No. Tenemos que buscar campos de actuación y tenemos que nutrirnos y saber lo que es la mediación. Nos hemos formado, pero no tenemos práctica. Y nos dirigimos a los juzgados. Allí sabemos que se está llevando un proyecto piloto. En el año empezó en el 2002 el proyecto piloto de los juzgados de familia de Málaga. Antes María Ángeles ha dicho el 2010, empezó muchísimo antes. Y nos ponemos a disposición de los juzgados de familia de Málaga, presentamos un protocolo, el Consejo por aquel entonces estaba moviéndose, había implantado proyectos pilotos en relación a la mediación familiar. Y nosotros vamos allí y nos ofrecemos y decimos, pues nosotros queremos hacer mediaciones. Claro, empezamos trabajando por la cara, gratuitamente, porque queríamos prácticas, porque lo que nosotros sabíamos hacer, las mediaciones, las cuantas mediaciones que nos habían llegado extrajudiciales, no eran lo suficiente para nutrirnos. Es más, de hecho, nuestras primeras experiencias, la gente que acude a la mediación solicitando el recurso son gente extranjera, suelen ser argentinos. ¿Por qué? Pues porque las parejas en Argentina eso lo tienen como muy interiorizado y en el momento que se enteran que existe algo de mediación, acuden. Esos son nuestros primeros clientes. Pero como os decía, nos ponemos en manos de los juzgados, presentamos un protocolo de actuación basado en el del Consejo
y empezamos a trabajar. Nos sentimos bastante, bueno, muy orgullosos de haber abierto un poco esa vía, porque los juzgados de familia de Málaga estaban en esa trayectoria, estaban participando en el Consejo en el tema de la implantación de la mediación a nivel intrajudicial, en el tema de familia. Y nosotros colaboramos en que en Málaga ese protocolo de actuación de alguna manera se asiente, se pula. Somos nosotros los primeros que abrimos ese camino, soluciona, pero a continuación pues otras asociaciones se incorporan al juzgado de familia y también colaboran. Se ha establecido un protocolo perfectamente claro, perfectamente delimitado. Trabajamos 5 asociaciones en concreto con los juzgados de familia y son los justiciables quienes, después de esa sesión informativa que os ha comentado María Ángeles, eligen con qué asociación quieren trabajar. Eligen, pues quizás para elegir, pues todo el mundo es libre, ¿no? Algunos eligen pues porque las asociaciones se hacen fuera del juzgado. Esto es interesante que lo sepáis, porque es una manera de romper digamos, el entorno judicial y de salir de los juzgados las parejas. Estamos hablando ahora mismo de la mediación familiar y la hacemos en las sedes de la asociación. Entonces los motivos para elegir una asociación u otra pues varían desde que le pille más cerca del trabajo hasta que, pues, que prefieren con mediación, hasta que uno elige una de las partes de la pareja elige una y el otro se opone y entonces acuden a otra. En fin, los motivos para elegir son múltiples y variados. Esa manera de trabajar y esta práctica que tenemos, nosotros no nos la guardamos. No nos la guardamos, la ponemos en valor y la utilizamos. ¿Cómo? Tenemos mediaciones y a continuación, ¿qué hacemos? Conveniar con las distintas universidades. La Universidad de Derecho continúa con su máster de mediación y acude a nosotros pues para nutrirse de la práctica que en el momento inicial no pudo dar, pues sencillamente pues porque no se estaba haciendo mediación. Nosotros llevamos a alumnos que presencian esas mediaciones casos reales. Ellos tienen que comprometerse de alguna manera en el compromiso inicial de confidencialidad, tienen también que firmarlo, de tal manera que si las partes aceptan que los alumnos lo presencien, ellos están en un segundo plano, evidentemente, no intervienen, pero están presenciando casos reales. Y al mismo tiempo, pues esta trayectoria y este buen hacer, sin dejar de organizar jornadas y todo lo que tuviera que ver con la mediación, pues nosotros nos movemos y procuramos estar en todos los sitios, pues recibimos información y nos presentamos a proyectos pilotos, en concreto de mediación penal, que se están desarrollando en la Junta de Andalucía. En este campo, mi compañera también os hablará, pues básicamente de lo mismo que os estoy hablando yo, pero no pisarte, Georgina. Las cosas se plantean de otra manera, porque la mediación penal sí que tiene diferencias. Nos dan una sede para realizar la mediación penal allí en la Ciudad de la Justicia y básicamente trabajamos temas de instrucción. En Málaga en concreto el tema de mediación penal está conveniado con juzgado de instrucción y juzgado de lo penal y asociaciones. Somos 3 las asociaciones que estamos haciendo ese tipo de mediaciones. Y con los juzgados de instrucción está dando un resultado extraordinario, porque una de las características fundamentales de la mediación penal es que las emociones, si bien tienen un papel importante, pues no son tan determinantes ni están tan cargadas y tan a flor de piel como lo está en las relaciones familiares, donde durante mucho tiempo pues han entrado en juego, han hecho sufrir a las partes y esa mochila la traen y duele mucho. Sin embargo, en mediación penal nos encontramos con muchos temas puntuales, muchos conflictos puntuales que se generan y las partes no tienen por qué seguir manteniendo esa relación, con lo cual hay gente pues que se arrepiente de haber puesto una denuncia, no quiere más problemas, hay incluso familiares que se denuncian y que al final pues prefieren, y una vez que tienen la oportunidad de sentarse a dialogar, pues encuentran otro cauce, con lo cual la fase de instrucción, desde luego, la mediación está dando unos resultados favorables, fabulosos. Las cifras son del 75% de acuerdo, ¿eh? Eso significa que el procedimiento se archiva, sobre todo los temas de falta, pero también nos llegan bastantes diligencias previas, donde todavía hay una fase de instrucción. Estamos trabajando con los juzgados de lo penal, sin embargo, en penal hemos detectado que el recurso no es tan útil o tan fácil de aprovechar, por cuanto que una vez que el procedimiento ya pasa al juzgado de lo penal, ha transcurrido mucho tiempo y no es como el juzgado de instrucción, donde en las guardias pues se le habla a las partes del tema de la mediación y están un poco informados. En penal, cuando el procedimiento lleva allí pues 3 años y tú llamas por teléfono a los mediados
que llevan con aquello enquistado una fecha de tiempo, pues resulta que les suena chino y ellos lo que quieren es, ya que ya tengo la fecha de y a mí me deja, y esto no. O sea, hemos detectado que en la fase de, sin embargo, en otras ciudades, al parecer funciona, pero más por la vía de la conformidad, que como mediadores penales queremos dejar perfectamente deslindado. Una conformidad no es una mediación. Nosotros hemos conseguido acuerdos en mediación penal y sí que hemos tenido muy en cuenta, o hemos conseguido que los fiscales, que ese es nuestro caballo de batalla con los que tenemos que lidiar y tenemos que seguir a los que tenemos que seguir convenciendo, pues de alguna manera incluyan ese acuerdo de reparación que se llama en penal en la conformidad. Pero hay que saber deslindarlo y trabajarlo. Por otro lado, quiere estar en todos los, como sabéis, os he dicho antes, tenemos muchos profesionales de distintos campos, tenemos trabajadores sociales, graduados sociales, con lo cual el tema de la mediación comunitaria también nos interesa. Nosotros donde veamos campos de actuación, allá que nos presentamos. Al principio, pues sí hay que trabajar un poquito por amor al arte, se trabaja a continuación, el resultado siempre se recoge, se siembra, llevamos mucho tiempo sembrando y vamos recogiendo nuestros frutos. La mediación comunitaria es un campo también interesantísimo. Sobre todo los trabajadores sociales tienen un campo amplio para trabajar. En muchos ayuntamientos, pues nosotros en concreto estamos trabajando en el Ayuntamiento de Antequera y pensamos extendernos por todas las comarcas que nos dejen y que nos empiecen a pagar. Tenemos un servicio mixto, digamos, porque los servicios sociales nos derivan casos, pero al mismo tiempo es un servicio que ubicado dentro del ayuntamiento está abierto a los ciudadanos, con lo cual el ayuntamiento nos facilita la infraestructura, pero al mismo tiempo nos permite que esté abierto al resto de los ciudadanos con su precio, es un recurso abierto al público y tenemos muchas facilidades para divulgarlo, para informar, para organizar jornadas, etcétera. Igualmente ocurre en el Ayuntamiento de Málaga, pues que poco a poco vamos comenzando a trabajar. De todas maneras, este es nuestro camino. El planteamiento, como tú decías, ¿por qué surgen las asociaciones? Fundamentalmente surge para canalizar, para aglutinar todo un movimiento y que ese movimiento tenga su fruto, porque cada uno por su lado, mediadores sueltos en el mundo, ahí lanzados a trabajar, no conseguimos nada. Cuando nosotros empezamos no había legislación. En Andalucía parecía que iba a salir la legislación, se iba a desarrollar por la vía de justicia y finalmente se quedó en servicios sociales. Eso también nos genera una especie de esquizofrenia allí en Málaga, pues porque los juzgados de familia están vinculados a los asuntos sociales y los juzgados de lo penal y de instrucción a la Consejería de Justicia. Pero bueno, nosotros lo vamos llevando como podemos, hay que lidiar y sobre todo la parte fundamental de los mediadores es la flexibilidad. Tenemos que saber adaptarnos a lo que venga, a lo que nos toque. Tenemos que ser flexibles, pero no sabéis vosotros. Hay que hacer gimnasia. Pero con entusiasmo. Con entusiasmo. Eso es fundamental. Claro que sí. Eso es fundamental. Y nada de que aquí trabajar, hay que trabajar gratis, se trabaja. Y si hay que trabajar cobrando, se cobra. Pero hay que estar abierto a todas las posibilidades y a todas las opciones que surgen. Yo quería decir que también es un momento dulce, porque este año pues hemos asistido a la celebración del año de la Ley de Mediación Nacional. Ya tenemos reglamento, todos estábamos ahí esperando a ver qué iba a pasar, el reglamento ya va a ser, bueno, todavía hay mucho, está todo el mundo así como a ver cuándo es, porque todavía no es el pistoletazo de salida, está todo el mundo esperando ya a marzo con el tema de la inscripción en el registro, en fin. Hay que estar informados, hay que estar en el mundo, hay que estar en contacto con el resto de las asociaciones. Nosotros estamos en Málaga y fuera de Málaga, porque queremos saber detectar la realidad. Y como os decía antes, las instituciones, los políticos, están todos apuestan por la mediación. Ya tenemos ley, ya tenemos todo. No se enteran. En el momento en que una entidad o personas entran dentro de una institución pública, las cosas cambian. No puede ser tan flexible, te piden cifras, te quieren controlar, quieren tener información. Todos estos son los peligros de donde trabajéis y sobre todo hay que dejar digamos los pilares bien sentados. Aunque nos estén pagando, tenemos que tener claro que tenemos que ser neutrales y que tenemos que dar respuesta a los que se nos sientan delante con los problemas. No dar respuesta a nosotros, sino conseguir que sean ellos quienes den la respuesta.
¿Y hacia dónde vamos? Cualquiera sabe hacia dónde vamos. A lo que venga, hay que estar abiertos y expectantes. Si hay que trabajar gratis, se trabaja, pero las asociaciones estamos para intentar que no se trabaje gratis. Exactamente, pero bueno. exactamente. Exacto. Y nada más, yo solamente quería contaros nuestra experiencia. Sí, siento el tiempo que estoy aventando, pero es que vamos, todos estos encuentros, el tiempo es quizás el principal problema, ¿no? Muy bien. Bueno, si queréis, vamos a seguir con las exposiciones y en vez de ir parando cada uno por si tenéis preguntas, al final hacemos las preguntas al ponente que queráis. Entonces, bueno, vamos a pasar a que nos cuente un poco la experiencia en Italia de una asociación de mediación, la Asociación Mediterranei de Mediatori Mediterranei. Sí. Eso es, Mediatori Mediterranei. Bueno, en representación de la asociación viene Donatella De Muru y nos va a contar en italiano, ¿no? ¿Vas a hablar? Sí, en italiano. Non hablo español, pero me gustaría aprenderlo lo antes posible. Bueno, hasta ahora vas muy bien, ¿eh? Sí, sí. Basta così, conosco solo questo. Buongiorno, dicevo, sono Donatella De Muru, vengo da Cagliari e sono qui in rappresentanza dei Mediatori Mediterranei. È un'associazione che è stata costituita a Cagliari nell'anno 2011, è composta da circa 1500 mediatori e anche i nostri, come diceva Immaculad, si occupano delle più varie materie. Abbiamo avvocati, abbiamo ingegneri, abbiamo medici, proprio c'è molta varietà. È federata con l'Associazione Europea dei Mediatori non mediterranei e ha degli accordi con l'Università di Cagliari, con la Camera di Commercio e poi con vari ordini e collegi professionali. La finalità principale dell'Associazione dei Mediatori Mediterranei è quella della diffusione della cultura della mediazione. E per questo noi abbiamo numerose attività, abbiamo quindi un'attività di formazione, numerosa attività convegnistica, abbiamo delle pubblicazioni e abbiamo anche delle attività di ricerca. Per quanto riguarda la formazione, abbiamo la formazione obbligatoria e non obbligatoria, quindi quella obbligatoria, come sicuramente anche qui in Spagna, è quella per i mediatori. Abbiamo un corso base, si compone di 50 ore e poi abbiamo dei corsi di aggiornamento che sono più brevi. Per quanto riguarda invece la formazione non obbligatoria, abbiamo, grazie ad Esther, l'anno scorso ha avuto la presenza in classe anche di Esther, quindi una master di mediazione internazionale e poi al tempo stesso anche un corso di spagnolo. Stiamo proprio cercando di gettare un ponte con la Spagna. E poi ancora abbiamo avuto i corsi estivi che si sono svolti sempre alla UNED, ma in questo caso si sono svolti a Guadalajara. Poi l'attività convegnistica, come dicevo, è proprio numerosa. Abbiamo avuto tanti appuntamenti toccando quelli che sono i temi più vari riguardanti la mediazione. Abbiamo degli appuntamenti fissi, che sono quello della prima settimana di maggio a Cagliari, la mediazione internazionale. Abbiamo avuto numerosi ospiti, anche giudici spagnoli. Veramente ci ha fatto molto piacere questo confronto, e poi docenti spagnoli. E poi adesso partirà da quest'anno quello della prima settimana di settembre. Avremo anche noi una festa della mediazione a Cagliari. Siete tutti invitati, tra l'altro, chi vuole raggiungerci ci fa piacere. Per quanto riguarda le pubblicazioni, abbiamo una rivista, è la rivista Quaderni di Conciliazione a cura di professor Piria. In questa abbiamo numerosi contributi di docenti universitari sia italiani ma anche spagnoli, in questo caso con contributi in lingua originale. I mediatori italiani studieranno lo spagnolo, tutti per forza. E poi ancora abbiamo la pubblicazione sia nel sito dei mediatori mediterranei ma anche dei volumi cartacei, quindi abbiamo proprio una divulgazione anche a livello scientifico universitario della mediazione. Ancora abbiamo dei progetti di ricerca, questi sia in collaborazione con la Regione Sardegna, che è da dove noi veniamo appunto da Cagliari, quindi dalla Sardegna, e poi sempre con l'Università di Cagliari. Poi infine noi ci stiamo anche occupando di quelli che sono i tirocini previsti per legge per i mediatori. In Italia ogni mediatore deve fare ogni biennio, ogni 2 anni, 20 tirocini. Come anticipava prima professor Pilia, abbiamo avuto un problema. In Italia era prevista la mediazione come obbligatoria, mediazione civile e commerciale come obbligatoria. Ad un certo punto, con una sentenza della Corte Costituzionale, questa obbligatorietà è venuta meno. È venuto meno il numero delle mediazioni e di conseguenza i nostri mediatori non avevano più la possibilità di fare tutti e 20 tirocini. Quindi in questo caso si è pensato di usare i mezzi telematici, per cui mentre prima si aveva il collegio di mediazione, noi lavoriamo in collegio, non un mediatore ma 3 collegi, nella saletta, collegio di mediazione, davanti alle parti anche 3 tirocinanti per volta. Ad un certo punto invece era necessario aumentare il numero di questi tirocinanti.
Quindi grazie alla tecnologia abbiamo potuto far sì che si svolgesse la mediazione nella sala e al tempo stesso i tirocinanti, sempre mediatori tirocinanti, potessero seguirla in un'altra sala. Inizialmente abbiamo avuto un collegamento, diciamo, molto rudimentale, proprio a titolo di sperimentazione, e poi adesso abbiamo un collegamento tramite streaming, come quello che oggi stiamo facendo, dalla Camera di Commercio, con un altro un altro stabile, sempre della Camera di Commercio di Cagliari. Il professor Piglia mi diceva non dire fiera, perché qui vuol dire belva, animale, quindi si chiama Fiera Campionaria di Cagliari, azienda esterna della Camera di Commercio, dove circa 200, 300 o anche 400 persone per volta potranno seguire questa mediazione. Questo ci darà la possibilità in futuro di far seguire anche dalla Spagna o comunque dalla Francia tutte le mediazioni che si potranno svolgere presso il nostro organismo. Al tempo stesso inizieremo anche con delle mediazioni simulate come quelle che si svolgono già qui, che voi state portando avanti. Quindi questo è, sono i prossimi passi che farà l'Associazione dei Mediatori Mediterranei. Grazie a questo possiamo continuare con questi importanti contributi e questi importanti scambi che si stanno qui svolgendo. A posto, io ho terminato. Muchas gracias. Bueno, espero que hayáis entendido bien. Ya veis que estamos invitados a participar en los congresos internacionales que se hacen en Cagliari y de disfrutar de la isla, que es una maravilla para quien no la conozca. Pero, vamos ahora, bueno, va a exponer su experiencia, como la experiencia de su asociación, Georgina Moreno Kushner, que es la presidenta de la asociación Mediamos. Y bueno, cuando quieras. Sí, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la UNED que nos acoge y a los organizadores de este encuentro que nos han propiciado la posibilidad de dar a conocer nuestra experiencia y también conocer la experiencia de otros profesionales dentro de la mediación. La asociación Mediamos se crea en el año 2008 y se compone en su mayoría de los alumnos del máster que hicimos, el máster de mediación en la Universidad de Málaga en el año 2007-2008. Los que nos apuntamos en aquel máster, en realidad en aquel momento de la mediación se hablaba muy poco. Entonces, en general, éramos unos profesionales pues que teníamos cierta inquietud y éramos conscientes de que con los procesos judiciales pues no se resolvían los conflictos, sobre todo los problemas matrimoniales, ¿no? Entonces, una vez que terminamos, seguíamos, éramos conscientes de que habíamos aprendido en la mediación unas técnicas muy útiles y que podían ser muy favorables para nuestros clientes, en los casos de abogados o psicólogos o trabajadores sociales, que son los que hicimos ese máster, y entonces pues nos constituimos en asociación. Básicamente nuestro objetivo era, al constituirnos en asociación, era fomentar la mediación, porque éramos conscientes de que era algo verdaderamente muy interesante y que había que dar a conocer, formarnos nosotros como mediador también, y otra cosa que hemos estado siempre luchando hasta ahora, aunque ya a partir de ahora le parece que está más claro, es reivindicar la figura del mediador. O sea, el mediador como un profesional que tiene unos conocimientos distintos del resto de las profesiones. Una vez que terminamos y que nos constituimos en asociación, pues lógicamente nuestra ilusión era trabajar en hacer mediaciones, igual que ahora. Nos encontramos, como ya ha dicho mi compañera Inmaculada, en aquel momento, pues que en el Juzgado de Familia de Málaga se estaba llevando a cabo ese proyecto piloto de mediación que estaba realizado en el Juzgado de Primera Instancia número 5, auspiciado por GEMME, y que estaba llevando a cabo el magistrado don José Luis Utrera, asistido por María Ángeles Peña, que me ha precedido en el uso de la palabra, que es psicóloga y mediadora. Entonces, nosotros, pues igual que hicieron nuestros compañeros de Soluciona, hicimos nuestro protocolo de actuación en el juzgado. En ese momento, igual que ahora, y yo creo que siempre tenemos que seguir siéndolo, muy cuidadosos con los procesos judiciales que están en marcha, para no interferirlos y que nunca nos puedan, digamos, achacar
que la mediación es algo que entorpece el proceso, y muy cuidadosos también, sobre todo con los abogados. No solo somos abogados, son compañeros, y lógicamente hay que siempre darles la sensación, porque es verdad y así lo hacemos, que nosotros no vamos a quitarles el cliente, sino lo que queremos es favorecer y propiciar el encuentro de las partes para que lleguen ellos mismos al acuerdo, que después estará, digamos, ya redactado el acuerdo por sus propios abogados. Nosotros, en este primer impulso en el que llegamos varias asociaciones a los juzgados de familia de Málaga, ya nos lanzamos igualmente pues a firmar un protocolo de actuación para hacer mediaciones con los juzgados de instrucción y penales. Ya lo ha explicado mi compañera Inmaculada, cómo se está llevando a cabo esto en Málaga. Y lo que yo también añado a nivel de asociaciones, que hemos hasta ahora, desde el año 2000 hasta ahora, hemos estado 3 asociaciones realizando estas mediaciones penales intrajudiciales en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Anfima soluciona y nosotros mediamos. Entonces, precisamente en ese mismo interés para reivindicar la figura del mediador y el trabajo del mediador frente a los propios profesionales de la Ciudad de la Justicia, que ya eran funcionarios, fiscal, jueces, magistrados, nuestros propios compañeros abogados, y sobre todo un tema tan delicado y que no está regulado, que como yo digo no es ilegal, pero es alegal, que es la mediación penal. Nos constituimos en una federación de mediadores, que es la Federación de Mediadores Andaluces, FEMAN, que precisamente tenemos la satisfacción de haber podido organizar mañana un acto en la Ciudad de la Justicia de Málaga, una cosa muy novedosa. Por supuesto, hemos contado con la colaboración de don José Luis Utrera y de María Ángeles Peña, que son los que trabajan allí como funcionarios. Vamos a hacer unas mesas redondas que estén compuestas por jurisdicciones, o sea, social, penal, civil, y cada mesa estará compuesta por un magistrado, un secretario. Intentamos que vaya un fiscal, un abogado, en fin, que toda la Ciudad de la Justicia sea consciente que la mediación es una cosa que es beneficiosa para todos, o sea, que todos debemos procurar que, bueno, pues que no, por supuesto que es una herramienta que se puede optar a ella, que se puede elegir, no que se imponga. Tenemos la frase que ya en GEMME la atribuyeron, que dice: la mediación es justicia, o sea, que hay que empezar a ver que la gente de la calle perciba que es un instrumento, una alternativa más a la que pueden acudir. Nuestra asociación, la forma de funcionar que tenemos, como ha comentado Inmaculada, pues bueno, estamos abiertos a todo. Nosotros queremos hacer mediación donde sea, como sea. Se nos ha presentado la oportunidad en la Ciudad de la Justicia, somos flexibles y entonces pues ahí nos hemos ubicado. Pero si pudiéramos hacer, hay unos campos muy interesantes, como por ejemplo la mediación sanitaria, o por supuesto la escolar, o la comunitaria, en fin. ¿Cómo funcionamos la asociación? Pues simplemente en mi asociación hay responsables. Hay un responsable, pues ahora mismo, de la mediación civil, un responsable de mediación penal, un responsable para la relación con la universidad, porque también tenemos alumnos en práctica, y si alguien, o sea, surgiera un proyecto de otro tipo de mediación, como sanitario o lo que fuera, nombraríamos otro responsable. Ese responsable lo que hace es una lista de los asociados que quieran, digamos, participar en ese tipo de mediaciones, y también es el que se encarga de la relación con la persona que nos va a derivar las mediaciones, de forma que haya esa comunicación, y la asociación nuestra lo que se encarga, digamos, es de prestar el servicio y que el servicio quede cubierto. Dentro de nuestra asociación pues hay asociados que no hacen mediaciones, o que no han hecho nunca, o que por problemas personales, porque como estamos diciendo, no se cobra, nos dedica tiempo, nos dedica esfuerzo. Nosotros lo hacemos como la mayoría de los mediadores que trabajan hoy en día, porque tenemos mucha ilusión, muchas ganas, porque somos muy conscientes de que es una cosa muy buena. Entonces, pues bueno, si alguien en un momento determinado no puede hacer mediaciones, pues simplemente queda, como digamos, en stand-by, y cuando quiera reincorporarse, pues a través de las comediaciones con un compañero o lo que sea, pues se recicla, y ya pues cuando lo considere oportuno, pues ya puede hacer las mediaciones por sí mismo.
Nosotros somos conscientes, desde luego, que la mediación intrajudicial no es el sitio de la mediación. O sea, cuando las mediaciones que nosotros hacemos en la Ciudad de la Justicia, las partes llegan ya, el conflicto llega ya muy enquistado y verdaderamente lo suyo sería que la mediación la pudiéramos hacer al inicio del conflicto, antes de que los abogados empezáramos ya pues a presentar las demandas, a los juicios y demás, porque las mediaciones muchas veces nos llegan, aparte de la contestación, la contestación a la demanda con un auto de medidas provisionales. Entonces, claro, no nos permiten llegar al fondo del conflicto porque llegan muy vapuleados, muy dolidos y a veces lo único que quieren es llegar a acuerdos puntuales sobre los 2 o 3 puntos que le afectan del auto de medidas provisionales. Entonces, ¿qué pasa? Como mediadores, nuestro trabajo, o sea, sabemos que al inicio del conflicto no llegamos y entonces, pues, hacemos lo que podemos y muchas veces, bueno, pues el esfuerzo sobre todo se centra en buscar espacios de comunicación, o sea, que las partes por lo menos puedan comunicarse, porque, bueno, todos sabemos que un tema de familia, si el problema, la separación surge, el niño tiene 2 o 3 años, hasta que ese niño crezca, pues claro, los jueces dicen, nosotros estamos desesperados porque cada vez que el niño cumple un año, pasa por una etapa de su juventud o lo que sea, dicen, no pueden estar las partes constantemente viniendo al juzgado para tomar decisiones sobre toda esa vida de los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, las mediaciones es donde la estamos haciendo. Y con los temas penales, como dice mi compañera, también estamos viendo que es muy interesante la mediación, porque, claro, a la pregunta de por qué la mediación hoy, por ejemplo, es porque verdaderamente, si analizamos un poco la situación, se está judicializando mucho la vida diaria de las personas. Entonces, nosotros allí, a lo mejor en juego de instrucción, a lo mejor una denuncia de una madre que le dice a su hija mentirosa, ¿no? Y tú dices, bueno, es que esto, montar una sala de audiencias para esto, es que esto es tremendo, ¿no? Entonces, pues claro, esos son los casos típicos y sobre todo porque haya o no haya una condena, un juicio de falta, que el problema no es un tema penal, es que un problema personal, ¿no? Que lo tendrían que resolver otros profesionales, ¿no? Entonces, por eso estamos encajando bien en los juzgados de instrucción cuando las derivaciones son oportunas, ¿no? Para ir concluyendo mi exposición, la pregunta es ¿cuál es el papel de las asociaciones hasta ahora? Nosotros que hemos surgido antes de la ley y todo esto, pues de todas formas hemos surgido por necesidad, como ya he dicho, por reivindicar el papel del mediador y de la asociación y de la mediación, pero yo creo que el papel de las asociaciones es muy importante porque hasta ahora en la mediación, claro, no hay colegios profesionales. Entonces, el estar dentro de una asociación, la asociación es, como digo, a pequeña escala, como un mini colegio profesional, ¿no? Cumple principalmente un doble objetivo. Por un lado, es estar en contacto con las instituciones, como podemos hacer nosotros hoy aquí, pues hablar y repartirnos, digamos, el trabajo y hacernos llegar a más sitios. Y después, por otro lado, permite la organización de los mediadores dentro de la asociación y trabajar colectivamente, porque se pueden conseguir muchas más cosas que lo que se pudieran conseguir verdaderamente cada uno de forma individual. Porque hoy, pues bueno, como estamos viendo, la vida va muy deprisa, las legislaciones nos están constantemente bombardeando con reformas y demás, y el trabajo colectivo pues es mucho más importante y gratificante que el estar uno aisladamente y solo. Bueno, pues ya, por mi parte, termino. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, bueno, muy brevemente os voy a comentar, porque yo vengo en representación de la Asociación Europea de Mediación. Hablar un minuto porque vamos de tiempo muy justos. Por lo que he oído, somos la asociación más joven. Nosotros somos del 2009, empezamos bastante más tarde. El objeto por el que se creó la Asociación Europea de Mediación era principalmente por un tema de unificar criterios a la hora de temas de formación, ya que veíamos, bueno, pues que en las distintas comunidades cada vez esto se va aquilatando más,
pero en un principio en los diferentes países, diferentes comunidades, las formaciones no estaban nada definidas, entonces bueno, fue un poquito la idea. Y los proyectos, la mayor parte de los proyectos de la Asociación Europea de Mediación son proyectos de formación. Al ser una asociación cuya idea es unificar criterios tanto dentro de España como en Europa, nuestros convenios fueron principalmente con la UNED, por ese carácter que tiene de universidad nacional, de abarcar un territorio pues más grande quizás que otras universidades más circunscritas a zonas geográficas más definidas. Y luego firmamos también un convenio con la Asociación de Mediatori Mediterranei, me lo aprenderé al final, para crear la Federación Europea de Mediación con este fin siempre, en temas de formación y de unificación de criterios, tanto en horas de prácticas. Luego, por este concepto que digo, la Asociación Europea de Mediación, de trabajar en espacios más grandes, hemos apostado por las nuevas tecnologías, creando plataformas de mediación online, para poder trabajar con mediadores de distintos países de Europa y bueno, compartir así experiencias y poder desarrollar prácticas de un modo más fácil y sencillo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta muy rápida antes de... porque ahora vamos a tomar un café, antes la profesora Esther os va a decir algo. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, sí, muy rápida, yo sé que vamos... A ver. Sí. Sí, sí. Ya nos hemos entendido y ahora me hace una duda. Vosotros decís que tenéis una serie de mediadores en vuestras asociaciones y bueno, explicaba Georgina que tenéis un responsable por cada área. Yo no sé si esos mediadores están especializados en esas áreas o todos mediáis en todo o no sé cómo. Sí. Sí, bueno, precisamente esa es la bondad de la asociación, o sea que si hay alguno que está más especializado en algo, precisamente, pues el que quiera reciclarse, digamos, con las comediaciones, pues tiene la posibilidad, pues, de estar asistiendo con estas personas que se consideran más, por ejemplo, para ponerte un ejemplo claro, cuando empezamos con las mediaciones intrajudiciales, sobre todo las penales, los que teníamos una formación como abogados, porque claro, el lenguaje y la forma de actuar es totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues empiezan las comediaciones, los otros que tienen una formación a lo mejor de psicólogo, trabajadores sociales y tal, empiezan con las comediaciones, empezamos a hablar o a debatir o a explicar lo que sea, y entonces es cuando ya estas personas ya ven, digamos, el ambiente en el que se desenvuelven, se sienten cómodas, digamos, ¿no?, con la terminología jurídica y todas estas cosas, pues ya las mediaciones las hacen por sí mismos, porque al final las técnicas de mediaciones son siempre las mismas. Lo único que cambia es el entorno, ¿no?, donde te mueves. Entonces, claro, todos sabemos, por ejemplo, en una mediación familiar no cabe la renuncia de pensión de alimento. Entonces, eso lo tiene que saber todo el mundo, porque si no llegas a unos acuerdos que después no son viables jurídicamente, ¿no? En nuestro caso sí que se está atendiendo, pero eso es una forma automática de funcionar. Quizá entre la mediación familiar y la mediación penal no existía tanta diferencia y muchos de los casos que llegaban a mediación penal pues había temas familiares, había denuncias por incumplimiento de convenio, por impago de pensiones, nos encontrábamos con muchos temas que ya habíamos visto en familiar. Sin embargo, sí que en nuestra asociación hay mediadores especializados en temas de hipotecaria, quizá por su devenir, por su origen, profesión de origen. Hay gente que viene del banco, que se ha quedado sin trabajo, entonces ha encontrado una buena manera de focalizar pues su profesión de siempre, puesto que los que han trabajado en banco y en análisis de riesgo, por ejemplo, conocen perfectamente el lenguaje de las entidades financieras, lo cual es fundamental para ser capaces de encontrar un cauce de comunicación, aparte de identificar interlocutores válidos, etcétera, ¿no? Igual ocurre pues que en el tema laboral. Nuestros compañeros, como decía, muchos de los socios fundadores habían, digamos, aterrizado en la mediación a través del tema laboral. Los conflictos colectivos sí que están asentados en el CERCLA, sin embargo, los conflictos laborales que se plantean dentro de las propias empresas, pues sí que son atendidos perfectamente por estos
mediadores que se formaron originariamente en el CERCLA, con lo cual, al fin y al cabo, cada uno que entra en la asociación, pues cuando va viendo por dónde es su camino, qué es lo que le gusta, qué es lo que donde quiere desarrollarse, puede elegir. Y de hecho la ley va un poco orientada en ese sentido, habla de formación, pues especializar, digamos, la mediación. Sí. Dale al botón. ¿Hay más preguntas? No. Sí, sí hay. Vale, hay más no había preguntas. visto. Toda la columna en medio. Sí. Luego quitamos tiempo del grupo de trabajo, no te preocupes. Bueno, quisiera saber cuál es su parecer respecto a tres cuestiones. En primer lugar, efectivamente, coincido con ustedes en que falta información a nivel ciudadano de la existencia de este recurso, de la mediación. Entonces, no sé si no sería conveniente que por medio de la ley, inclusive, se estableciese una asistencia preceptiva a una sesión informativa de mediación con carácter previo a la interposición y la demanda, por ejemplo, en un procedimiento de separación o de divorcio, o a la presentación de las medidas abordadas en este tipo de procedimientos, o a la ejecución de sentencias, o en el ámbito civil y mercantil, en aquellos supuestos en que se pudiera contemplar la mediación. No sé, anticiparnos, ¿no?, a que no tuviera que ser ya el juez, una vez que ya se ha admitido a trámite la demanda, la audiencia previa, informar a las partes de esa posibilidad. Quisiera saber qué opinan sobre esto, porque además el artículo 3 de la Directiva Comunitaria de 2008 creo que nos ampararía, porque dice que el procedimiento de mediación se puede iniciar por las partes, por recomendación o sugerencia del órgano jurisdiccional o por propia prescripción del derecho de cualquiera de los Estados miembros. Bueno, ahí lo quedo. En segundo lugar, creo que la mediación ahora mismo es como lo que todo el mundo quiere. Todos los profesionales se quieren elegir en mediadores. Además, de unicidad en Valladolid lo tenemos bastante complicado. De hecho, las mediaciones extrajudiciales se derivan a colegio de abogados y, en fin, no se deja participar a más profesionales. Entonces, yo me pregunto si no sería conveniente que luchásemos porque el mediador fuera un profesional per se, que no fuera una actividad profesional más, que tuviera su propio proyecto profesional. También lo dejo ahí, porque además creo que inclusive los notarios están, en fin, no me voy a extender con respeto a tanto mundo y y después, por último, bueno, en el tema de la mediación familiar, quisiera saber si tienen experiencia en este sentido. La intervención de los menores en procesos de mediación familiar con ocasión de separación y divorcio de sus padres. Quisiera saber cuál es su opinión, si deben de tener algún tipo de participación más activa. Por supuesto, garantizando en todo caso que no tengan ningún tipo de capacidad de decisión. Simplemente que puedan tener un foro para ser escuchados, por supuesto adaptándonos a las características de la personalidad de los menores, de su edad y por supuesto del conflicto que esté de base. Si creen que es lo conveniente, si creen que esto les involucra más en los conflictos, bueno, muchas gracias. Y perdón por nuestro intervención. Vale, bueno, han sido varias preguntas. La primera, bueno, yo creo que Georgina ya nos dijiste algo de lo judicializado que estaba el sistema y cómo, bueno, se podía anticipar la mediación o se debería anticipar muchas veces a los procesos judiciales. Sí, nosotros ahí lo que pasa que, vamos a ver, todos sabemos que la mediación es voluntaria. Entonces, sí hemos hablado nosotros con los jueces y entre nosotros sobre la posibilidad de que fuera en Providencia se pudiera derivar a la primera sesión de mediación. Lo que pasa con la mediación, nosotros los que llevamos más tiempo trabajando tenemos miedo a que eso sea como ocurrió con la conciliación antiguamente, que era como un trámite previo. Dice, vamos, mañana a las 10 tengo conciliación y me voy después al despacho a presentar ya la demanda, porque no le voy a hacer caso. El problema que tiene ahora mismo lo que estás comentando, la mediación, que si se deriva, que si no se deriva, el problema es que lo que falta es cultura de mediación. Entonces ahí es donde verdaderamente hay que trabajar, en la cultura de mediación, y que la gente demande la mediación, porque todo lo que sea, ahora al inicio sí
puede ser conveniente que haya, entre comillas, un poquito forzada, no forzada la mediación, sino la sesión informativa. Pero eso no puede, como eso se institucionalice, corremos el peligro de que se convierta como un trámite previo a la demanda que se va a presentar posteriormente. Y entonces nos cargamos la mediación. El trabajo hay que hacerlo antes del juzgado. La ley, desde luego, esa batalla un poco, estuvimos ahí muy implicados en el proceso de tramitación de la ley, intentando que de alguna manera pues se obligara a la primera sesión informativa, pero finalmente la ley no lo recoge así, respeta el tema de la voluntariedad y por eso hay que poner en funcionamiento el tema de divulgar el recurso y donde quiera que estemos, pues invitar a la gente a que lo conozca, organizando eventos de cualquier tipo. Nosotros, por ejemplo, tenemos tertulias donde invitamos a gente que se está formando en mediación, pero al mismo tiempo son usuarios normales que no se están formando. Cada uno trae un amigo y contamos casos, los ponemos en común y eso enriquece y al mismo tiempo ayuda a que la gente que acude, que no son mediadores ni se están formando en mediación, pues conozcan que a lo mejor en un problema que se les plantea resulta que pueden acudir al recurso de la mediación. Con lo cual, en ese sentido, el tema de la ley, como que no. Respecto a... Sí, me gustaría que hablas respecto a la tercera pregunta que hablas sobre... De los menores, sí, exactamente, menores, porque sé que además trabajáis con sí. familiares para... Eso cada uno cada mediador, cada pareja de mediadores valora la necesidad de que en cada caso concreto sea bueno, siempre que las partes acepten, que los niños participen o no. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo lo valoramos? Pues si estamos en un caso donde vemos que las partes hablan por sus hijos y los mensajes son totalmente opuestos, pues está claro que algo está fallando ahí. Entonces lo ponemos encima de la mesa como una posibilidad. Si las partes están de acuerdo, los menores acuden. Y cuando acuden los menores, no están los padres. De tal manera que sabemos hacerlos, acogerlos para que se sientan a gusto, para que sepan que sus padres se están esforzando por ellos, de tal manera que los chicos pues participan, expresan lo que de verdad quieren y si ellos quieren, puesto que estamos en mediación y las reglas de la mediación siempre entran en juego, pues nosotros nos convertimos en transmisores de lo que ellos están intentando transmitir a sus padres, que muchas veces en el conflicto cruzado que tienen pues se olvidan de lo esencial. Yo, si me permite, sí. Yo en esto tengo una idea muy clara. En principio, los menores no deben, desde mi punto de vista. Pero además, como mediador, nosotros lo podemos averiguar claramente. ¿Dónde está el conflicto? Entonces, si el conflicto, a los hijos hay que intentar mantenerlos fuera de ese conflicto. Si forman parte del conflicto, que vayan, pero en nuestro caso no tenemos duda en ese sentido porque todos los hijos, y nosotros hemos sido hijos, lo que queremos es que nuestros padres nos den un mensaje conjunto, estén o no separados. Entonces, el hecho de que tú mínimamente pongas a un hijo en la tesitura de tener que hablar a favor o en contra de o lo que sea, o sea, tiene que estar fuera. Distinto es, como dice mi compañera, si esos hijos forman parte o ya son adolescentes con 16, 17, que hay un problema concreto de régimen de visitas, cosas de ese tipo, si forman parte del conflicto o ellos tienen el conflicto, sí, pero básicamente el conflicto matrimonial es entre la pareja. Con lo cual, sí que hemos claro, con lo cual solamente puntualmente si existen los hijos tienen ese conflicto y si no hay que nosotros procuramos mantenerlos fuera. Bueno, y para acabar, si quieres, simplemente contestando un poco a la segunda pregunta, el tema de unificar profesionalmente la figura del mediador, yo lo veo, bueno, ahora mismo es complicado. Sí. De todas maneras, el futuro de la mediación lo haremos nosotros, vemos los que veamos cómo evoluciona. Por una parte, el hecho de que el mediador, la procedencia laboral del mediador sea muy diversa, enriquece la mediación. O sea, a mí me gusta un poco que sea así, ¿no? No hacer el mediador exclusivo, que todo el mundo sea igual y venga de la misma carrera, la misma licenciatura. En cierto modo, la ausencia de un colegio, por así decirlo, o de un organismo oficial que aglutina todo es lo que suplimos las asociaciones. Sí. Entonces, bueno, es un poco también nuestro trabajo. Ahora, como valoración es cierto que en un futuro pues probablemente se llegue a una solución de ese tipo, pero vamos, el futuro de la mediación es lo que vamos a hacer nosotros con estas cosas. No sé si hay alguna pregunta más que vamos. Ya no hay más preguntas.